Un saludo a todos, muchas gracias por la invitación y en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento a Carlos Zapata y a Álvaro Moreno, dos buenos amigos que son quienes me han insistido en que participe. Yo al principio he de reconocer que expresé mi escepticismo, dado que es una reunión sobre todo de científicos, físicos, matemáticos, y estoy seguro de que casi todos los allí presentes sabéis con creces mucho más que yo de ciencia y sobre todo de cuestiones actuales de investigación. Pero bueno, insistieron y la verdad es que tampoco podía, no solo no quería negarme, sino que me parece que la iniciativa que habéis creado en estos calurosos días de verano, ya lleváis varios años y mal no recuerdo, y es digna de elogio y en la medida de lo posible yo también quería contribuir a ella con algunos aspectos que luego señalaré que van a constituir el grueso de mi intervención. Por tanto, muchas gracias por invitarme, aún sabiendo, y es necesario que lo resalte, que no soy un científico profesional y que por tanto muchos de los que estáis allí sabéis más de ciencia que yo y en ese sentido lo que yo voy a decir es más bien de naturaleza filosófica, más que estrictamente hablando científica. Y en segundo lugar, lo que voy a decir, tengo el texto escrito, o sea que no sé luego los organizadores que si van a querer subirlo a la página web o si van a editar algo, pero evidentemente el texto en cualquier caso lo tengo escrito, son 5 o 6 páginas en las que yo me voy a basar para mi intervención y por tanto si alguien luego quiere preguntar algo o quiere pedir el texto, pues o me escribe o directamente se lo pide a los organizadores. Y cuando estábamos debatiendo de qué manera podía yo contribuir a una discusión que es fundamentalmente técnica, como la que estáis tratando, aunque ya he visto que hay intervenciones bastante filosóficas, como la del propio Carlos Zapata, o por lo menos cercanas a lo que yo entendería por filosofía. Y en ese intercambio de ideas, en eso que se suele llamar tormenta de ideas, yo le sugerí, yo le, justamente le, yo sugerí a Carlos titular la intervención Preguntas de un epistemólogo a un físico. Dado que muchos de los que estáis allí habéis estudiado física o estáis haciendo doctorado o trabajáis en física. Y son muchas, sin duda, las preguntas que un epistemólogo podría plantear a un físico. Por ejemplo, hay una que a mí me ha interesado, he leído bastante, pero no acabo de sacar nada en claro, que es la problemática coexistencia del determinismo y del indeterminismo en la mecánica cuántica, porque, por ejemplo, la ecuación de Schrödinger presenta una naturaleza determinista, lo que contrasta con el carácter indeterminista de las observables, como es bien sabido. Otra pregunta, el misterio de la transición de lo cuántico a lo clásico, ¿no? Estamos ante un mundo cuyo ser es cuántico, pero su apariencia en las escalas en las que nos movemos los seres humanos es clásica. Quizás este problema esté un poco diluido por el descubrimiento de fenómenos macroscópicos de naturaleza cuántica que ofrecen un valioso nexo, ¿no? entre lo cuántico y lo clásico, y además en el fondo es errónea, ¿no? Esa, quizás más en los libros de divulgación, ¿no? Cuando se dice la mecánica cuántica funciona en lo muy pequeño, no, la mecánica cuántica en el fondo funciona en todo el universo, ¿verdad? Si es correcta, salvo en lo que tiene que ver con la comprensión de la gravedad, como todos sabemos. Pero bueno, en definitiva, ¿por qué? ¿No? Porque esta especie de superposición de regímenes, ¿no? Cuántico, clásico, ¿cuál es el verdaderamente fundamental? Otra pregunta filosófica que podría plantear es ¿cuál es el número de conceptos verdaderamente irreductibles en la física? ¿Cuáles son los átomos lógicos, por así decirlo, en los que se basa la física? Otra pregunta, la posibilidad de que en verdad haya una única y suprema ley de la naturaleza de la que se deriven todas las demás, o si tenemos que aceptar una pluralidad, una multiplicidad irreductible de leyes fundamentales, irreductibles las unas a las otras. Más preguntas, ¿por qué existen 4 fuerzas fundamentales? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 3 y media? Por lanzarnos a imaginar más preguntas, ¿no? Que un filósofo podría plantear a un físico, un epistemólogo en este caso. ¿Por qué existe la materia oscura, por ejemplo? ¿Por qué existe la energía oscura? ¿Por qué es el universo de la manera en que es? Sin embargo, en esta breve exposición quiero centrarme en un problema que a mi juicio posee profundísimas resonancias filosóficas, incluso todavía mayores que las preguntas que antes he enumerado de una manera
muy sucinta. ¿Cuál es ese problema filosófico? Quizás estemos ante uno de los mayores problemas de todos los tiempos para la filosofía, donde la filosofía ha de confesar su fracaso histórico, como luego diré. La existencia de la realidad. El problema filosófico podría plantearse de la siguiente manera. ¿Podemos demostrar que existe una realidad absolutamente independiente de la receptividad de la mente humana? Luego desarrollaré, porque la propia formulación en sí es ya materia casi de discusión filosófica. Estamos ante una pregunta fundamental que atañe por igual a la ontología, que sería la teoría filosófica sobre la realidad, y a la epistemología, que sería la teoría filosófica sobre nuestro conocimiento de la realidad. Como muchos sabréis, epistemología significa etimológicamente ciencia del conocimiento. Me niego a considerar la epistemología una ciencia porque creo que es ofrecer demasiadas expectativas. No hay ninguna ciencia del conocimiento, por lo menos no la conozco. Por eso prefiero hablar de una teoría sobre el conocimiento. Como es bien sabido, Kant consideraba que era un escándalo que los filósofos no hubieran demostrado la existencia de la realidad. Esto lo dice en La crítica de la razón pura, en su gran obra de 1781. Y, en efecto, podemos demostrar que existimos nosotros a título individual, el famoso cogito ergo sum de Descartes. Incluso podemos demostrar que recibimos percepciones. Esto quizás es más discutible, pero me parece que sí sería demostrable. Pero entre muchas cosas que no puedo demostrar o que es muy difícil que pueda demostrar de manera taxativa, es decir, irrefutable, casi como una demostración matemática, es la existencia de un mundo que exista de un mundo independiente de mi mente. Es decir, que haya un mundo que exista con independencia de mi mente. Hay otros muchos interrogantes filosóficos, la existencia de otras mentes, la posibilidad de demostrar que el pasado ha existido y que no es una creación continua de la mente en el presente, que remiten, después de todo, a un misterio más fundamental que se resume en la diferencia entre lo objetivo o externo a mí y lo subjetivo o interno a mí, la matriz de mis percepciones. Y esto, por supuesto, tiene que ver con el problema de la naturaleza de la mente y, por tanto, con el problema mente-cerebro. Pero ahora lo voy a tratar solo, que es lo que interesa a un físico, quizás en lo que respecta a la existencia de un mundo externo a nosotros. Un poco de historia de la filosofía, aunque aquí casi todo seguro que la conocéis. Ya como es bien sabido, Descartes quiso sustentar la totalidad del saber humano sobre principios sólidos e indubitables, y por ello empezó con el cogito ergo sum, pienso luego existo, pues él pensaba que era la certeza absolutamente incuestionable, el pilar verdaderamente firme. Por mucho, sin embargo, que yo pueda demostrar que existo, ¿cómo garantizo que existe el mundo que yo percibo? En el caso de Descartes, para evitar caer en el solipsismo, es decir, la posición filosófica en la que solo puedo demostrar que yo existo, porque efectivamente si dudo de que existo ya tiene que haber un sujeto subyacente a esa duda y por tanto tiene que existir. ¿Cómo puedo escapar de la prisión que teje mi propia subjetividad? Él necesitaba invocar a Dios. Primero demuestro que existo yo, en segundo lugar demuestro que existe Dios mediante el argumento ontológico. Dado que tengo la idea de infinito en mí, tiene que haber un ser que haya puesto esa idea de infinito en mí, puesto que yo soy finito, y como Dios existe, es bueno y no puede engañarme, el mundo tiene que existir. No hay ninguna razón para pensar que un genio maligno me está engañando continuamente con las percepciones del mundo externo que recibo. Un problema similar lo encontramos en Berkeley, en el famoso obispo anglicano, quien defendía una epistemología totalmente empirista, pero una ontología totalmente idealista, por paradójico que parezca. Y para él ser es ser percibido. Ese es percipi, el famoso axioma latino, ¿no? Ser es ser percibido. Claro, en ese sentido no podríamos demostrar que existe un mundo con independencia de nuestra subjetividad. Todo lo que recibimos es simplemente un conjunto de percepciones. Pero ¿cómo sé yo que hay algo más allá de las percepciones? De nuevo tiene que invocar a Dios. Dios en su suma bondad no puede engañar. En términos más modernos, el problema podría formularse de la siguiente manera. ¿Podemos estar absolutamente seguros de que exista algo completamente independiente de nuestra receptividad subjetiva? ¿Y si todo lo que queremos saber sobre el mundo, incluso el contenido de las teorías más profundas y explicativamente poderosas de la ciencia, solo nos mostrase la forma en que nosotros aprehendemos el mundo? El modo en que lo asimilamos subjetivamente, sin que podamos garantizar que ninguna de nuestras categorías y ninguno de nuestros principios remite a una realidad objetiva, algo que exista ahí fuera, completamente independiente de nuestra mente.
Es todo también el fabuloso edificio de la ciencia, una construcción de la subjetividad humana sin verdadero anclaje objetivo. O en otras palabras, podemos saber cómo es objetivamente el mundo si toda la información que de él recibimos se halla inevitablemente mediada por nuestra receptividad. E incluso la forma de aproximarnos a él ha de atravesar filtros inexorablemente subjetivos, de cuyo influjo no podemos deshacernos. Este interrogante nos introduce en el núcleo de uno de los grandes conceptos, quizás de los conceptos más aclamados, de la filosofía de Kant, el concepto de noúmeno. Noúmeno que se suele traducir como la cosa en sí. ¿Qué es el noúmeno? El noúmeno en términos kantianos sería la realidad en sí, la realidad pura, incontaminada, y no tanto la realidad tal y como se nos manifiesta, tal y como nuestros sentidos y nuestras percepciones y nuestros conceptos revelan que es. La realidad pura, tal y como sería si no hubiera ningún ser humano, ningún observador antropomórfico que pudiera procesarla. Noúmeno se opone, por tanto, a fenómeno, fenómeno que sería la manifestación de la realidad, o la realidad tal y como es recibida por nuestro aparato perceptivo y procesada por la estructura de nuestro entendimiento. Como recordaréis los que hayáis estudiado filosofía, en Kant hay casi como dos unidades de procesamiento, ¿no? La primera unidad de procesamiento sería la sensibilidad, que tiene sus formas a priori, y luego ya viene el entendimiento, que también tiene sus formas a priori, que serían las categorías. Pero podemos estar seguros de llegar a una realidad absolutamente independiente de nuestra subjetividad, tanto de nuestra sensibilidad como de nuestro entendimiento. Podremos algún día llegar a un conocimiento de la realidad tal cual es, y no tal y como la mediatizan nuestros aparatos perceptivos. Por tanto, la pregunta que expuse al principio se puede reformular de la siguiente manera. ¿Podemos encontrar, al menos de una manera interesante para físicos y para científicos, y estoy en un auditorio compuesto casi en su totalidad por científicos, ¿podemos encontrar en la teoría física algún elemento que nos permita acceder a algo así como la cosa en sí, como el noúmeno, como la realidad no en su faceta de realidad para nosotros, sino en su dimensión absolutamente previa, desasida de cualquier interferencia subjetiva, la realidad en sí, no la realidad para la conciencia humana? ¿Garantiza la física que podamos llegar a un núcleo irreductible e indubitable de verdad sobre el universo? ¿Un pilar casi tan sólido como el que anhelaba Descartes? ¿Podemos demostrar que subsiste una instancia completamente independiente de nuestra subjetividad, un ámbito extramental puro, cuyo conocimiento se nos antojaría tan firme que no tendríamos por qué sospechar de que volvemos a caer presos de nuestras propias creaciones subjetivas, de las construcciones que elabora nuestra mente? ¿Puede en suma haber objetos totalmente independientes de la intuición y por ello trascendentes a los límites de nuestra sensibilidad, es decir, de nuestros aparatos perceptivos, que son los que reciben la información del mundo, y de nuestro entendimiento, que es la forma en que categorizamos el conjunto de nuestras percepciones, volviendo a ese doble escalón, ¿no? Sensibilidad y entendimiento en la epistemología kantiana? Puede parecer osado e incluso arrogante pretender que la ciencia logrará algún día agotar nuestra comprensión de la totalidad del universo hasta acceder a un fundamento último e irreductible de la realidad. Sin embargo, no es aventurado sostener que en el curso de nuestras investigaciones podemos aproximarnos cada vez más a las estructuras y procesos fundamentales que constituyen la realidad. De acuerdo con nuestro conocimiento físico, ¿cómo podríamos caracterizar el elusivo y misterioso noúmeno de la filosofía trascendental de Kant? El núcleo de la realidad, ¿cómo podemos contemplarlo? ¿Cómo podemos interpretarlo? ¿Acaso no podemos verlo como el resultado de las instanciaciones espaciotemporales de un conjunto de principios universales, que serían las leyes de la naturaleza, que producirían una serie de disposiciones cuya esencia última residiría en los elementos básicos con los que la física analiza la realidad? Por ejemplo, partículas, leyes constantes que vertebran de algún modo nuestros modelos fundamentales de la física. Y hoy en día la física tiene dos modelos fundamentales: la mecánica cuántica y la teoría general de la relatividad o relatividad generalizada. Vamos a profundizar en esta idea porque, tal y como lo he expuesto, quizás suene demasiado abstracto y alguien dirá, bueno, volvemos a problemas quizás artificiales o ficticios creados por los filósofos, pero no a problemas que tengan un significado físico claro. Quizás esto me recuerda a una famosa frase de Feynman, ¿no? Cuando le
preguntaban por problemas de interpretación de la mecánica cuántica, ¿no? Decía, o por lo menos se le atribuye calculate and shut up, ¿no? Calculad y callaos. Y hay muchos físicos que efectivamente adoptan ese punto de vista. Ellos piensan que quizás no vamos nunca a resolver problemas interpretativos o filosóficos más básicos, pero que tenemos modelos que funcionan cuantitativamente, hacen predicciones que luego se comprueban en los experimentos. Entonces, ¿para qué queremos complicarnos con este tipo de cuestiones? Soy filósofo y no puedo evitar que me interesen preguntas más abstractas que quizás no se puedan resolver de una manera tan clara. Aunque puede que sí se resuelvan. Hay interrogantes que parecían enormemente filosóficos, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la paradoja EPR, Einstein-Podolsky-Rosen y todo el debate Einstein-Bohr. Parecía que eso iba a ser irresoluble científicamente, que era una cuestión puramente filosófica, y sin embargo se han diseñado experimentos que introducen por lo menos unos elementos de juicio clave que nadie puede eludir y que de momento parece que van dando la razón a Bohr más que a Einstein, si no me equivoco. Y quizás estos temas en un futuro se resuelvan experimentalmente. Yo no creo que la filosofía goce de ningún tipo de privilegio epistemológico, ni que esté en una posición superior en la jerarquía de las ciencias, ni más fundamental a la física en absoluto. Eso me parece que es típica arrogancia del filósofo. La filosofía no tiene ninguna prerrogativa a la hora de interpretar la realidad. Tiene que bajar a la arena y discutir con las mismas herramientas y con que son en el fondo la lógica y la experiencia, discutir en plano de igualdad con las demás ciencias. Lo que sí debe hacer la filosofía, en mi opinión, es plantear preguntas audaces, porque esas preguntas pueden ayudar también a la ciencia a expandir sus horizontes de interrogación y quizás a veces pues plantearse preguntas que en ese momento no se había todavía no había todavía formulado o no había todavía penetrado en ellas. Si lo que buscamos es una fundamentación de la realidad física capaz de trascender lo que nosotros concebimos acerca de ella, esto es, capaz de llegar a un fundamento real que no sea construido por nosotros, tal que la realidad se sostenga por sí misma y no en virtud de nuestras elaboraciones conceptuales, lo que necesitamos es identificar algo absolutamente invariante en el universo. Algo que no dependa en modo alguno de, por ejemplo, un sistema de referencia concreto. En el fondo lo que perseguimos es algo que vaya más allá de los elementos disposicionales, dependientes del espacio y del tiempo. La investigación física necesita siempre conjugar lo constante con lo variable. Así, si decimos que algo cambia, debemos explicar cuál es la razón de que cambie. Pero al intentar explicar por qué algo cambia, inevitablemente invocamos algún elemento que no cambia, algún invariante, como por ejemplo puede ser una ley de la naturaleza. En cuanto aseguramos que algo no cambia, que representa una constante, un punto fijo en nuestro análisis, un elemento de invariancia, debemos también demostrarlo, precisamente por comparación con cosas que sí cambian. Si fuéramos capaces de discernir una ley verdaderamente inmutable, inmune al tiempo, un valor permanente reminiscente de la solidez que definen los teoremas matemáticos, eso sí que no cambian, habríamos conquistado una especie de verdad necesaria en términos filosóficos. Una verdad no contingente, una verdad no dependiente de nuestra subjetividad, sino una verdad necesaria que remitiría a la estructura misma del universo. Esa verdad operaría en sí, por sí, sin depender de los límites de nuestro conocimiento posible de la realidad. Sería incorregible, infalible y revelaría alguna propiedad auténticamente intrínseca al mundo, liberada de las sombras que proyecta la subjetividad humana. Casi todo lo que sabemos sobre el mundo puede interpretarse como una secuencia de proposiciones condicionadas, de la forma sí, entonces. Es casi la estructura lógica fundamental de todas las ciencias, ¿verdad? Por ejemplo, si se cumplen estas condiciones, entonces es como funciona la física. Nuestro conocimiento de la realidad se halla mediado por condicionalidades. Una sentencia científica puede ser válida en un contexto y no en otro. Si asumimos que la velocidad de la luz en el vacío es constante, entonces se deducen ciertas consecuencias, como muy bien infirió Einstein, ¿verdad? Partiendo de solo dos postulados, nos construye toda la relatividad especial. Es quizás, yo siempre he pensado que es la teoría más hermosa, ¿no?, que ha diseñado la mente humana. Bueno, quizás la general, pero la especial tiene ese elemento de sencillez, ¿verdad?, de simplicidad. Dices, ¿quién no querría emular a Einstein, ¿no? Desde solo dos postulados
deducir un modelo tan correcto sobre la mecánica, sobre el funcionamiento sobre el movimiento en los sistemas físicos y la manera en que medimos esas variables. Incluso en el abstruso mundo cuántico, el científico no hace otra cosa que intentar esclarecer relaciones lógicas del tipo si P entonces Q, solo que la consecuencia Q no puede predecirse de una manera determinista, surge un espacio de posibilidades, si P entonces Q sub 1 o Q sub 2 o Q sub 3, etc., a diferencia de lo que ocurre en física clásica y en mecánica relativista, que son teorías intrínsecamente deterministas y no intrínsecamente indeterministas, como en la cuántica. Ignoramos el mecanismo preciso mediante el cual se instancia alguna de esas posibilidades, digo en cuántica. Pero en el fondo seguimos presenciando un conato de relación necesaria entre el antecedente y el consecuente, por mucho que se realice a través de múltiples itinerarios. Pero repito, en el fondo en ciencia estamos, y en física como la más fundamental de las ciencias naturales, estamos siempre asumiendo una cadena de condicionalidades. Si asumimos que la velocidad de la luz en el vacío no cambia, no depende del estado de movimiento del observador, entonces vamos a llegar a una serie de consecuencias conjugando ese postulado con con el otro postulado que sería el principio de relatividad, y es que no existe ningún marco de referencia privilegiado en la naturaleza. El observador crítico podrá objetar a lo que acabo de argumentar, que esta imperiosa necesidad de detectar patrones de consecuencia lógica en el universo obedece a una imposición a priorística de la subjetividad humana. Somos nosotros los que nos afanamos en identificar esas leyes de apariencia inmutable en el mundo. Es nuestra maquinaria neurofisiológica, nuestro cerebro, fruto de la evolución, la que nos obliga a ver el mundo de esta manera y no de otra. Entiendo la gravedad de la objeción, pero no puedo dejar de pensar, y creo que se trata de una convicción razonable, que en esa cadena de condicionalidades a la que me he referido antes, que para muchos diluiría la cuestión sobre los elementos invariantes de la naturaleza, la necesidad correspondería al sistema de relaciones en sí, aunque en ese escenario el carácter de las entidades contingentes que lo componen, inmersas en una cascada de dependencias hipotéticas, acabaría por desvanecerse. Por tanto, y para concluir lo anterior y entrar en algo que espero que resulte más inteligible para los físicos, por lo menos filosófico, menos especulativo, ¿qué es lo que permanece más allá del cambio? ¿Existe algo absolutamente invariante, tan ajeno a la posibilidad de cambio que prácticamente podemos estar seguros de haber alcanzado un en sí, una necesidad independiente de nuestra subjetividad? Una necesidad que no dependa ni del estado de movimiento del objeto analizado, ni de las categorías mentales que nosotros mismos creamos, construimos, inventamos para examinar la realidad. ¿Persiste algo auténticamente sustancial y no accidental en el mundo físico? Por ejemplo, sabemos que propiedades de los cuerpos que para muchos eran sustanciales, intrínsecas e independientes de nuestra capacidad de referenciarlas, en realidad no lo son. La extensión de un cuerpo, que para muchos filósofos, como por ejemplo Locke, era una propiedad primaria, no secundaria, no era un qualia, sino que era una cualidad primaria, considerada, por tanto, como algo independiente de la subjetividad, sin embargo no puede contemplarse como una propiedad verdaderamente intrínseca, pues la relatividad especial nos enseña que la longitud de un cuerpo depende de su estado de movimiento, por lo que un observador en reposo no la medirá igual que un observador en movimiento y con una velocidad distinta de cero. En consecuencia, la res extensa cartesiana no puede concebirse como expresión de algo absolutamente sustancial, absolutamente independiente de la subjetividad humana y de la manera en que medimos, en que referenciamos la realidad, dado que varía según el estado de movimiento del cuerpo y del observador. Tampoco la masa nos va a servir como una propiedad primaria, tal y como nos enseña la relatividad especial. ¿Hay algo intrínseco a los objetos físicos? ¿Hay algo absolutamente, verdaderamente intrínseco que no dependa del estado de movimiento del sistema de referencia en que se mida? Es precisamente, en mi opinión, y aquí es donde introduzco casi el elemento de cuestionable, y probablemente me equivoque, y por eso como estoy en una sesión con científicos, pues seguro que ellos van a poder luego decir si tiene sentido o no, o si es aceptable desde un punto de vista físico o no. Creo que es precisamente la teoría de la relatividad, en sus versiones restringida y general, pero aquí me voy a centrar en la versión restringida para no introducir mayor complejidad a lo que ya es demasiado complejo, donde a mi juicio podemos encontrar atisbos de respuesta a esta pregunta.
Lo que permanece más allá del cambio, y por tanto evoca una especie de necesidad intrínseca a la naturaleza, es la posibilidad de traducir observaciones entre los distintos sistemas de referencia. O en otras palabras, lo que permanece más allá del cambio es un sistema de leyes de la naturaleza cuya expresión es independiente del sistema de referencia escogido para expresarlas, para representarlas. La estructura auténticamente invariante nos la ofrece, por tanto, la susceptibilidad de cualquier objeto físico de ser medido por cualquier observador, de manera que las leyes de la naturaleza no varíen según el marco de referencia empleado. Este es el primer postulado de la relatividad especial y, como es bien sabido, esto es un postulado que, por supuesto, también vertebra la relatividad general, solo que ampliamos de marcos inerciales a marcos de referencia acelerados. Lo absoluto, desde un punto de vista filosófico, no son las disposiciones concretas que adopten los cuerpos, las cuales efectivamente dependen del sistema de referencia. Es en la correspondencia o reciprocidad entre los sistemas de la naturaleza donde podría radicar ese carácter de permanencia, de absolutidad que buscamos, o que al menos buscan ciertos filósofos desconsolados por la relatividad de casi todo lo que sabemos. Por ello, y aunque no existe ningún sistema de referencia privilegiado para expresar las leyes de la naturaleza, existe, sin embargo, un sistema de traducción universal que en términos de grupos de simetría establece reciprocidades absolutas entre sistemas relativos, sin las cuales sería inviable comunicar observaciones de un observador a otro. Como es bien sabido, en relatividad especial este conjunto de transformaciones son las transformaciones de Lorentz, que funcionan como unos grupos de simetría que nos permiten traducir observaciones de un sistema de referencia a otro. Lo absoluto no es el sistema de referencia, que es efectivamente relativo, no es privilegiado. Lo absoluto es la posibilidad de traducir observaciones de un sistema de referencia a otras de acuerdo con un conjunto de invariantes, con un grupo de simetrías definido por las transformaciones de Lorentz. ¿Hay entonces algo intrínseco no impuesto por la mente humana y por sus requisitos conceptuales? Creo que sí, y aquí llega mi osadía. Pero lo intrínseco no hunde sus raíces en las especificaciones concretas que adoptan los objetos físicos, sino en el sistema mismo de conexiones, que se perfila como un correlato físico de la relación de consecuencia lógica. El escéptico arguirá que podría existir un genio maligno, cartesiano, empeñado en engañarnos con la ilusión de que gracias al descubrimiento de elementos invariantes en nuestras descripciones de la naturaleza, como pueden ser las transformaciones de Lorentz, hemos llegado a la cosa en sí, al verdadero fundamento del mundo. Se trata de una objeción valiosa, pero en mi opinión no es decisiva. El poder predictivo de la ciencia resulta tan asombroso, tan revelador sobre la posibilidad de relacionar mente y mundo de una forma exitosa, que semejante genio debería haber creado un hechizo magnífico, debería haberse esforzado realmente mucho para hacernos creer que los mayores triunfos de nuestra capacidad predictiva son ilusorios. Además, jamás podría invalidar la relación de consecuencia lógica que resiste cualquier ataque, incluso de un genio maligno. Incluso el cogito ergo sum, en el fondo, a él subyace una relación de consecuencia previa. Es decir, la lógica es todavía incluso previa al pienso luego existo de Descartes. El sistema de traducción universal, o más bien la posibilidad de traducción universal, y con esto voy acabando porque ya llevo casi media hora, me he extendido más, constituye una estructura invariante en cuanto tal, aunque sus disposiciones internas varíen. Lo invariante es el sistema en cuanto tal, la posibilidad de traducir medidas de un sistema de referencia a otro, no las medidas específicas tomadas dentro de uno u otro sistema. Esos subsistemas están conectados entre sí de tal manera que siempre deben satisfacer unas relaciones de proporcionalidad, tal y como muestran las transformaciones de Lorentz. La invariancia de Lorentz parece reflejar una verdadera y necesaria universalidad de la naturaleza. No es concebible, por ejemplo, la teoría cuántica de campos sin respetar la invariancia de Lorentz. Así, y con esto concluyo, el elemento de invariancia residiría en el sistema de invariantes y de constantes mismo, en vez de la supuesta invariancia y constancia de los invariantes y constantes individuales, que quizás se demuestran inconstantes, porque en eso nadie puede garantizar que en un futuro se descubra que tal o cual constante de la naturaleza no es constante. Es en la necesidad de que existan proporciones fijas entre variables, incluso entre magnitudes que ahora consideramos constantes, donde la mente humana puede discernir algo así como un invariante verdadero. Las categorías y descripciones que hemos inventado para representar ese sistema pueden variar,
pero no la legitimidad de establecer una correspondencia capaz de mapear, si se me permite el neologismo, los elementos del mundo con nuestras construcciones intelectuales. De hecho, la necesidad de que en nuestra descripción de los sistemas físicos invoque invariantes universales que no pueden referenciarse de forma arbitraria, pues exigen una representación común, no es ya indicativa, no es ya indicativa de que existe algo más allá de la receptividad de la mente humana, de la esfera a priori de nuestra sensibilidad y de nuestro entendimiento. No semeja un fundamento natural, un suelo autónomo y objetivo sobre el que erigir los pilares de nuestra visión científica del mundo. Repito, las constantes pueden cambiar, incluso podría demostrarse que la velocidad de la luz no es constante en el vacío, o no ha sido constante y en otra etapa del universo no fue constante. Pero lo que parece necesario en el universo, o al menos necesario para hacer ciencia, es que exista un sistema de traducción de observaciones, de medidas, entre un sistema de referencia y otro. Lejos de mí la intención de aseverar que hayamos alcanzado una verdad absolutamente completa. Creo que, como demuestra la lógica, es imposible construir un sistema consistente y completo al unísono. Hemos de conformarnos con aproximaciones consistentes cada vez más cercanas a la completitud, pero nunca con la completitud en cuanto tal, que más bien se perfila como un límite inasible, asintótico. No obstante, pienso que en esa búsqueda incesante de la verdad completa podemos identificar algunas fortalezas inexpugnables, campamentos base en nuestro ascenso infatigable hacia ese Everest del conocimiento, hacia esa suma suprema de nuestra capacidad de entender, donde siempre podremos encontrar refugio frente a la incertidumbre, pues siempre podríamos volver a ellos. Sé que todo lo anterior resultará excesivamente especulativo para muchos. Repito el famoso, lo que decía Feynman, ¿no? Calculate and shut up. Incluso él decía que la filosofía de la ciencia es tan útil para los científicos como la ornitología lo es para las aves. Desde luego no es una visión muy positiva de la filosofía de la ciencia, pero creo que responde a una inquietud intelectual fundamental y legítima. Además, estoy convencido de que la mayoría de los problemas filosóficos se pueden formular científicamente de una manera clara. La única salvedad quizás pertenezca al terreno de la ética, donde no estoy seguro de que podamos elaborar una ciencia experimental estricto sensu de estos problemas, más allá de nuestras propias construcciones axiomáticas, que serían nuestros sistemas éticos. Por lo que difícilmente serán susceptibles de un tratamiento experimental. La naturaleza de la conciencia probablemente sea esclarecida por la investigación neurocientífica. Al igual que con Galileo y Newton, la física venció muchas de las dificultades filosóficas en torno al movimiento heredadas de la física aristotélica. O con Darwin y Mendel, las ciencias de la vida abrieron mundos fascinantes con los que prácticamente ningún filósofo había soñado. Pero sospecho que la pregunta por la existencia de un mundo independiente de la subjetividad es tan profunda, tan trascendental, tan inagotable, que exigiría un intercambio audaz entre físicos, neurocientíficos, psicólogos, filósofos, sin que sepamos qué frutos podrá dar de sí. Con esto concluyo. Sé que ha sido muy abstracta, muy especulativa y que muchos seguramente habréis estado en desacuerdo con lo que he dicho, pero por lo menos insisto en la pregunta fundamental. ¿Hay algún elemento en la teoría física que nos permita garantizar que hemos descubierto algo absolutamente independiente de nuestra sensibilidad y de nuestro entendimiento, absolutamente independiente de nuestra subjetividad? Si es así, ¿qué es? Lo que yo propongo es ese sistema universal de traducción condensado en algo parecido a las transformaciones de Lorentz o en grupos de simetría, en algo que me permita traducir una observación de un sistema de referencia a otro y por tanto algo que sea completamente independiente de mi elección del sistema de referencia y de mi manera de medirlo. Pero soy consciente de que evidentemente es cuestionable y a diferencia de las buenas teorías científicas, que son aquellas que son capaces de hacer predicciones que permiten ver si son correctas o incorrectas, al menos en un régimen de validez, en este caso estamos con meras palabras, pero los filósofos nos alimentamos de palabras y al menos creo que he podido expresar una inquietud física, una inquietud filosófica fundamental que quizás interese también a los físicos. De nuevo, muchísimas gracias por haberme invitado. Siento haberme pasado, veo aquí que son más de 30 minutos, lo siento de verdad, pero muchísimas gracias y espero también que la discusión sea interesante. Gracias a todos y enhorabuena de nuevo por esta interesante y estimulante iniciativa que habéis creado en Valencia. Adiós.